vamos a entrar en materia con lo que es nuestra sesión de hoy día. Aquellos que estén tomando notas, bueno, obviamente vamos a ir soltando algunos pasajes bíblicos que después ustedes pueden revisar, así como también vamos a ir soltando algunas frases, algunas ideas que también de pronto considerar que nuestra mente es volátil y a veces las cosas se olvidan. Entonces, qué bueno va a ser poder después echarle un vistazo ahí a esas notas y, por supuesto, seguir aprendiendo. La sesión de hoy día se llama Un líder con gracia como Cristo. Un líder con gracia como Cristo. Esto está respaldado, este material, en, está respaldado en un material de cuánto se llama de John Maxwell, un líder global, un líder reconocido, que ha escrito más de 80 libros y por supuesto tiene una autoridad tremenda en lo que tiene que ver con liderazgo. ¿M? Em, estaba mirando un mensaje, Carlito, mira, con respecto a tu consulta, vamos a ir, vamos a ir bajando. Yo creo que a partir del próximo sábado vamos a ir bajando información con respecto a tu consulta y la cuenta donde vamos a ir reuniendo el dinero que tiene que ver con lo que sería la compra. ¿M? Y desde ya, por supuesto, ahí agradecer tu actitud y tu corazón. ¿M? Continúo. Entonces, hay una frase que John Maxwell dice que lo esencial en el liderazgo tiene que ver con nuestro trato con las personas. Lo esencial, algo esencial en el liderazgo es nuestro trato con las personas. Dicho esto, es que me gustaría que tú en el chat me respondieras la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo a ti, en lo personal, te gustaría siempre ser tratado o tratada por los demás, no solamente en tu casa, sino también en tu trabajo, sino también en tu contexto, en la calle, cuando conectas con las personas? ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría ser tratado o tratada? ¿Qué esperas tú? Nosotros que nos relacionamos todos los días con diferentes personas en el negocio, en el supermercado, a veces en la fila del banco, en el trabajo, atendiendo personas. ¿Cómo te gustaría ser tratado o tratada cuando vas ahí a hacer una peguita? Bueno, quiero leerles, me tomo unos 15 segundos para leerles. Por ahí dice Jan, siempre con amabilidad y respeto. O sea, me gustaría que la gente sea amable conmigo, respetuosa. También la Isa dice con respeto. La Carito dice, me gustaría ser tratada con ternura, con amabilidad y respeto. Mira, se repiten también ahí esos conceptos. La Dani dice con sinceridad y con amor. Me gustaría ser tratada. Estivali dice, bienvenida Estivali, bendiciones a la distancia. Le gustaría ser tratada con compasión, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que la gente conecte contigo cuando estás en los distintos escenarios, en los distintos escenarios en los cuales tú te desenvuelves? ¿Mm? Eh, el Mati dice con empatía, que sean empáticos. Muy bien, muy bien. Entonces vemos amabilidad, respeto, amor, sinceridad.
con humor también, sí, ¿cierto? Sonreír, sonreír es una medicina para nuestro cuerpo, sí, sí, también, empatía, compasión. Bueno, creo que, creo que con respeto, amabilidad, dice Romy, sin fingimiento, dice Catita, sin hipocresía podría ser, con amabilidad, con paciencia, dice el Reiner, ese va, parece que un mensaje subliminal para Edith. Eh, eh, en fin, creo que, creo que, bueno, con alegría, dice, con empatía, muy bien. ¿Mm? Creo que, bueno, todos nosotros concordamos en esta respuesta, que queremos, en resumen, ser bien tratados, ser bien tratados. ¿M? Y la verdad que, ¿cuál es la clave para una buena relación con los demás? Creo que la respuesta está en lo que ustedes dicen, en ser bien tratados. Ahora, ponerse en el lugar de las personas creo yo que es algo clave. ¿M? Es un desafío porque nos habla de empatía. Ahora, si nosotros miramos en la escritura, por supuesto vemos a Jesús modelando la manera en que debemos tratar. Y toda persona que se identifica con Jesús debería tratar a los demás como Jesús lo hizo. Pero hay una regla de oro, se conoce como la regla de oro, que está dentro del marco de la ética del Sermón del Monte. Y me gustaría que alguien pudiese leerme, abrir su micro y leerme el siguiente pasaje. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Y ese es el texto base sobre el cual, junto a Marce, vamos a desarrollar todo lo demás. Mateo capítulo 7, el verso número 12. Ahí está la famosa regla de oro. Si alguien lo tiene, abre su micro y, y le escuchamos. ¿Quién dijo yo? Mateo 7:12. Mateo 7:12. Por acá, Pablo. Ya, Dani, léelo, por favor. Te escuchamos. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Muchas gracias. O sea, Cristo en estas palabras está ofreciendo la regla perfecta para poder establecer relaciones humanas de calidad. O sea, dice, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también hacerlas vosotros con ellos. O sea, ahí vemos nosotros, mis queridos, un sencillo pero potente mandamiento, porque en esto Cristo está enseñando, o Jesús está enseñando dos cosas. Primero, de que tú y yo, como cristianos, como personas que tienen una relación con Jesús, tenemos que identificar primero o decidir cómo queremos que nos traten. Tú y yo tenemos que decidir cómo queremos que nos traten. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros los que permitimos que alguien nos pueda tratar mal, somos nosotros los que permitimos que alguien nos pueda tratar bien. ¿Por qué? Porque tú decides, tú decides. Entonces vemos primero que tú y yo debemos decidir cómo queremos que nos traten y en segundo lugar, nosotros debemos comenzar a tratar a los demás de tal manera. O sea, el texto primero nos está diciendo que nosotros debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. O sea, imagínate, nos está poniendo a nosotros primero siendo ejemplo para los demás. O sea, si tú y yo queremos que las personas actúen correctamente con nosotros, actúa primeramente tú de manera correcta con ellas.
¿Mm? Es como la ley de la siembra y la cosecha. O sea, si tú siembras bien, vas a cosechar. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras odio, obviamente también vas a tener como resultado cosechar corrupción. ¿Mm? Por lo tanto, a continuación, dentro de este mismo marco, de este sencillo mandamiento que nos muestra el Señor, esta regla de oro que tiene que ver con establecer relaciones de calidad que hagan bien a tu vida, a mi vida, que hagan bien a nosotros como iglesia, que lleven a construir una iglesia sana, totalmente sana, de tal manera que todas las personas que lleguen de afuera, heridas, totalmente rotas, dañadas, destruidas, puedan conectar con nosotros, inclusive no tan solo con un mensaje o con el tiempo de alabanza, sino puedan conectar con una buena bienvenida, con una sonrisa y con un trato como algo permanente y puedan realmente sanarse. Bueno, a continuación vamos a ver 5 formas en las que nosotros deseamos que los demás quizás nos traten y por ende también de la misma manera tenemos que tratar con ellos. ¿Mm? Marce, ¿te parece que vayas con el primero? Ok, ahí vamos, ¿ya? Em, Primero quisiera destacar que cuando uno tiene un corazón dócil o sea permeado por lo que es la gracia del Señor, estos puntos que vamos a tocar se transforman en un código, en un momento en el cual podemos como replicarlo, ¿ya? Es algo que no está fuera de nuestro alcance, ¿ya? Y una de las primeras cosas que nos gusta al ser humano que nos traten es que nos traten con palabras de aliento, que las demás personas, en vez de descalificar o de enfatizar nuestros errores, lo que a nosotros nos gusta o lo que nos es agradable es poder tener una expresión de aliento frente a las cosas que hacemos, frente a los desafíos que enfrentamos o con el simple hecho de relacionarnos en una actividad diaria, ¿ya? Quiero que podamos ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, donde nos habla de una instrucción que Dios a nosotros nos dice, ¿ya? No es algo que pueda nacer del hedonismo o del amor propio o del ego o del centrarse en el yo, sino que el mismo consejo que la escritura a nosotros nos habla es de poder tener una actitud de aliento frente a los otros y frente a aquellos con los cuales nos relacionamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, la versión NTV dice lo siguiente. Así que aliéntense, oh, perdón, aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen, ¿ya? Aliéntense y edifíquense. Em, Comúnmente a veces nosotros nos quedamos un poco con la percepción de los demás en relación a los errores o aquellas cosas que nos incomodan. Pero cuando nuestro corazón está lleno y está siendo guiado por el Espíritu Santo, a pesar de los contextos que podamos vivir, nuestra mirada o nuestro vocablo siempre va a estar con el ánimo de que los que quizás están desalentados, de los que quizás están en un momento de crisis o en un momento de confusión o en un momento de ceguera, de caos, pueda existir una palabra donde nos invite a poder tomar calma, a poder reconocer las cosas que se han logrado y poder así ir avanzando. ¿Por qué? Porque el mejor ejercicio para el corazón, ya el mejor ejercicio para nuestra mente, para nuestro cerebro, es hacer el bien. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el bien a otro, cuando nosotros colocamos en nuestras frases o en nuestra manera de dirigirnos o de relacionarnos con los otros de manera verbal o no verbal, es alentando, es abrazando, es quizás dando un reconocimiento, no quizás un halago o por decir así, un exceso de poder
dar mucha énfasis a algún detalle, sino que la palabra de ánimo tiene la intención de impulsar y de poder llevarnos a seguir avanzando. ¿Ya? Probablemente en alguno de nosotros nos hemos topado con personas que se han equivocado, no son asertivas, nos hemos tropezado quizás con algún evento de manera personal y lo que más buscamos es que nos entiendan y nos impulsen. Y no solamente que nos recriminen y nos digan, yo te lo dije, ¿hasta cuándo vas a estar haciendo esto? Sino que esa expresión de poder llevar a la conciencia de los errores de nosotros de manera personal puede ser motivado por un acto de aprecio y de amor primeramente. ¿Ya? Nosotros siempre nos vamos a relacionar con personas que tienen una actitud de construcción, de edificación, y nos vamos a alejar de manera natural a aquellas personas que son un poco negativas, que son quizás descalificadoras, cuando nuestro ADN va de una manera distinta, ¿ya? Tenemos que tener también la claridad de que si nuestro lenguaje es de una manera, por ejemplo, sin vulgaridades, nuestro lenguaje o nuestra forma de relacionarnos es de una manera alentadora que promueve las cosas positivas o de los avances que van haciendo cada persona, nos va a permitir crear lazos y relaciones saludables. Y al mismo tiempo nos va a permitir credibilidad frente a los otros, ¿ya? Porque no usamos palabras de halago, sino que todo es producto de eso que hemos recibido del Señor, que nunca nos ha señalado, que nunca nos ha avergonzado públicamente, sino que siempre nos ha dado la esperanza de volver a comenzar cuando quizás nos equivocamos o poder cobrar aliento cuando nuestro corazón se ha sentido de alguna u otra manera desalentada, ¿ya? Por lo tanto, como número uno, una de las maneras que el ser humano le gusta relacionarse con los otros es cuando nos encontramos con personas que nos alienten, ¿ya? Y como iglesia estamos llamados a alentar al ciego, al cojo, al que está perturbado, aquel que está angustiado, aquel que está oprimido, ¿ya? Porque la buena nueva del Señor ha venido a entregar un mensaje de esperanza y de aliento para todos aquellos con los cuales nos relacionamos. ¿Ya? Pablito. Ok, entonces creo que a todos nosotros nos gusta que nos animen, que nos alienten, pero es bueno también que nosotros podamos hacerlo, consolar, a veces con palabras, con gestos, con tratos podemos aliviar el dolor de otro, eh, algún sufrimiento, algún momento difícil que puedan estar pasando. Sin duda que es algo que como ser humano lo necesitamos, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, creo también que nosotros también queremos que nos aprecien. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta que lo aprecien, que sean apreciados? Creo que a todos nosotros, todo ser humano creo que quiere ser apreciado por otro. A cada uno de nosotros creo que en cierta medida le gusta recibir elogios, ya sea cuando tú estás haciendo algo. Quizás no tiene que ver con una lisonja, no tiene que ver, como decía con Marce, con una exageración, pero quizás muchas veces el aliento, el aprecio, son cosas que debemos ser generosos en darlas. Y fíjate que esto, cuando miramos la Biblia, la Escritura, no está exento la Biblia de este tipo de cualidades. Y por lo mismo que les decía anteriormente, Dios nos crea como seres emocionales y Dios habla de que es bueno que vivamos en comunión, en armonía, y lo está expresando porque siempre, siempre vamos a estar nosotros teniendo una lucha constante, lidiando cada día con diferentes cosas, ya sea
en lo personal, en lo familiar, que al final el deseo nuestro y por supuesto de Dios es que CFR pueda convertirse en una iglesia donde puedan este tipo de aspectos o cualidades esenciales como es también el aprecio, pueda ser manifestado. Creo yo que cuando nosotros sembramos ánimo, sembramos confianza, la verdad que eso mismo vamos a cosechar. Entonces, antes de que quizás tú o yo estemos demandando o antes de que tú o yo esté en nuestro vocabulario, oye, nadie me anima, oye, nadie me aprecia, mejor comenzar nosotros haciéndolo. Es bueno, la regla de oro, el Señor nos invita a ti y a mí a hacerlo primero. Tú haz primero con los demás lo que quiera que ellos hagan contigo. Entonces, creo yo que es un desafío que tenemos todos nosotros. Ahora, esta cualidad bíblica esencial tiene sus implicaciones a lo largo de la escritura. Lo podemos ver cuando quizás la Biblia nos habla de reconocimiento, cuando la Biblia nos habla de gratitud, de honra, de valoración por el otro, de respeto por el otro, de una estimación por los demás, estamos hablando de aprecio. Estamos hablando de aprecio. Si tú estás tomando nota ahí, por favor, ayúdame a leer Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 13. Si alguien también me puede leer Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Y yo voy a estar leyendo Filipenses 4, verso 8, para un poco complementar este punto. Si tú lo tienes, por favor, abre tu micro y ayúdame con esa lectura. Primera de Tesalonicense 5, 12 al 13. Primera de Pedro 2:17 y yo voy a estar leyendo Filipenses 4:8. Si lo encontraste, por favor, abre tu micro y le das lectura a la cita. Por acá, pastor, Edith, ¿cierto? Sí, sí, del 12 al 13, ¿cierto? sí, Eh, capítulo 5, 12 y 13. ya. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes Muchas vivan gracias. en paz. Ah, Ahí está. ócale, sí, muchas gracias. O sea, ahí está hablando, tengan en estimación a aquellos que trabajan entre nosotros, a los que sirven entre nosotros. O sea, si ustedes se fijan, hay algo que uno siempre está promoviendo, pero no como un cliché, a veces desde adelante, desde el micrófono y tal como lo hemos aprendido. Cuando estemos con un micrófono, lo que vamos a hacer es honrar, lo que vamos a hacer es expresar gratitud, lo que vamos a hacer es expresar estimación. No vamos a corregir en público, no vamos a tener una actitud de acusación en público. Eso no se hace, eso no se hace. Por eso es que yo no puedo estar haciendo con los demás lo que no me gusta que me hagan. A mí no me gustaría que me estuvieran corrigiendo en público. A mí no me gustaría que alguien estuviese criticándome en público. Probablemente si me tienen que decir alguna verdad, por favor, hazlo directamente. Acércate a mí con toda confianza y voy a aceptar de pronto lo que me puedas decir, lo que me puedas decir. Pero yo también debo de la misma manera actuar. Entonces vemos acá un pasaje bíblico donde Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica qué cosas poder emplear para que pueda existir un ambiente sano, saludable. O sea, vamos a reconocer, vamos a tener estima a los que sirven. Lo que vamos a hacer es poder valorar al otro. ¿Ya? ¿Alguien tiene segunda de Pedro Yo dos acá, JP, diecisiete yo Dale, acá. Jan, porfa. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Ócale. Mira, comienzo, quizás agrego algo
con lo que dice al final. Respeten al rey. O sea, el respeto al rey debe manifestarse en el respeto a los demás. Por lo tanto, también podríamos decir que valorar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios es también resultado de hacerlo con tu hermano, con tu hermana, con los demás, entre nosotros. Entonces es importante de considerar. ¿Por qué? Porque todo esto es una siembra y recuerda que lo que sembramos vamos a cosechar. Leo Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad, en esto medita, en esto concéntrate. Por ahí alguien dice que según tú piensas es como llevas a cabo tu realidad. O sea, tu pensamiento crea realidades. Por lo tanto, si nuestro pensamiento está siendo saludable, si nuestro pensamiento está siendo de aprecio y lo estás materializando y lo estás mostrando a otros de diferentes maneras en tu trato, conducta, palabras, actitudes, y lo estás haciendo primero antes de esperar que los otros lo hagan contigo, realmente eso va a afectar positivamente tu realidad de vida, tu contexto. Te vas a mover en un ambiente sano y somos nosotros los que debemos cuidarnos de no estar teniendo pensamientos o sentimientos tóxicos. Las emociones tóxicas pueden contaminar nuestra vida y probablemente en más de alguna ocasión tú y yo hemos tenido algunas emociones tóxicas por diferentes experiencias. Probablemente en tu infancia tuviste alguna experiencia que fue creando en ti una dureza en tu corazón, alguna experiencia que quizás no perdonaste y que probablemente con el tiempo fue contaminando tu pensamiento y de tal manera que ha reproducido de pronto actitudes, conductas que afectaron tu entorno, pero creo yo que es bueno hoy en día considerar que nuestra relación con el Señor nos invita a sanar, a desaprender para aprender, tratar a otros como yo quiero ser tratado. Y una manera muy buena es poder manifestar ese aprecio. Ahora, si nosotros miramos a nuestro maestro, a Jesús, nos damos cuenta que Jesús manifestó aprecio. Por ejemplo, la ofrenda de la viuda cuando estaba en el templo. Jesús, en ese suceso, ¿cómo él manifestó el aprecio? De partida, reconoció a la mujer en público. La reconoció en público frente a sus discípulos. Hizo un reconocimiento. Mostró ese aprecio. También hizo él una valoración de intención. O sea, Jesús les enseña en público de que la ofrenda no se mide por cantidad, sino con el sacrificio y el corazón que esa viuda tenía. Porque probablemente los demás que estaban ahí en el templo en ese momento habían dado mucho más que esta viuda. Pero el Señor les hizo ver de que la ofrenda del corazón, la entrega que se hace con sacrificio, vale mucho más para Dios. O sea, hay una valoración de intención, así como también vemos que Jesús hizo también una corrección desde la perspectiva que existía probablemente en ese entonces dentro de lo que era la sociedad, que en este caso la sociedad, como quizás también hoy, lo que hace es le da valor al dinero por sobre la entrega. Entonces, nosotros vemos que acá Jesús lo que hace es valorar la entrega total a Dios de esta viuda, porque dio todo lo que tenía. Y ese es el verdadero valor, dar todo lo que uno tiene.
Pero claro, Jesús vemos que aprecia eso, porque Él ve lo que quizás muchas veces nuestros ojos no pueden ver. Entonces vemos a Jesús manifestando aprecio, como también podríamos decir en otro caso está ahí el centurión romano, cuando Jesús públicamente alabó la fe que mostró este centurión gentil que no era judío y que dijo que tenía más fe que inclusive la gente del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que manifiesta él? Un aprecio, un reconocimiento, una valoración. Y eso es lo que debe llevarnos también a nosotros, mis queridos, a seguir relacionándonos, sirviendo, ahí donde de pronto te toca servir o asistiendo a nuestras reuniones, a nuestros encuentros, no pensando en ti mismo, pensando en los demás y manifestar ese aprecio. Ahora, quiero desafiarte 15 segundos de que tomes tu celular y que le envíes una palabra de aprecio a alguien. 15 segundos, tómate 15 segundos para enviarle a alguien una palabra de aprecio. A quien tú sientas enviarle una palabra de aprecio, por favor, ahora tómate 15 segundos y entrégale una palabra de aliento, de ánimo o de valoración a alguien. Yo lo estoy haciendo también. Muy bien. Ahí está. Entonces, que se vuelva un hábito, gente, que se vuelva un hábito el animar, como también el apreciar. Creo que es muy, pero muy saludable, que no nos quedemos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros muchas veces pensamos cosas hermosas, lindas y bellas de los demás, pero desgraciadamente esas personas nunca llegan a saber eso. Y créeme que muchas veces puede ser muy saludable recibir. Solamente en breve te cuento, me tomo 10 segundos para contarte de que el otro día estuve en una reunión de apoderados y una persona, así que no es de la iglesia y todo eso, cuando yo me iba me tocó el hombro y me dice que en las redes sociales vio una entrevista que me estaban haciendo y dijo, escuché las palabras que mi vida en ese momento necesitaba escuchar. No sé cómo llegué a eso, pero escuché esas palabras y me dieron aliento y la verdad que muchas gracias y todo ese tema. Y bueno, Dios me dio la oportunidad ahí también para hablarle del Señor. Pero qué lindo es que también todo el contenido que estamos generando puede ser también de bendición para los demás y hace bien, porque las personas están necesitadas y nunca va a estar de más. Palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de aliento y el aprecio. Marce, te dejo con el siguiente. Ay, me salió largo mi mensaje, por eso me demoré. ¿Ya? Oye, qué interesante esto de apreciar, ¿ya? Ay, perdón. Sorry, ahí sí. Decía que interesante esto del aprecio, ¿ya? Y creo que de manera muy práctica, no solamente el llamado es apreciarnos a nosotros dentro de la iglesia, ¿ya? Como iglesia debemos apreciar a los hermanos mayores, literalmente mayores, a nuestros hermanos más pequeños, como son los niños. Debemos apreciar a los jóvenes, a los matrimonios, a aquellos que quizás se alejaron y volvieron. Debemos apreciar a aquellos que quizás se han equivocado, han sido han sido poco asertivos de repente en algunas decisiones. Y eso también lo podemos llevar a nuestro contexto natural o social. ¿Cómo no olvidar que debemos apreciar a nuestros jefes, apreciar a nuestros compañeros de trabajo,
apreciar a las personas con las cuales nos relacionamos como clientes, apreciar a aquellos que están en la etapa de escolar, a los profesores, a los compañeros. Entonces hay muchas maneras de apreciar. Y cómo no también llevarlo a lo micro, quienes nosotros somos parte de una familia eh, individual, no olvidarnos de apreciar a nuestro cónyuge, de apreciar a nuestra esposa, de apreciar a nuestros hijos, de apreciar a nuestros padres. Todo eso le va a dar dignidad, ¿ya? Y en medio del liderazgo que nosotros podamos tener, porque siempre tenemos, no olvidar de que nuestro llamado es no hacer un abuso de poder, sino generar que nuestro aprecio sea de manera espontánea y que se siembre para aquello, ¿ya? Porque la recompensa siempre viene cuando hay un corazón ahí dócil a lo que Dios tiene, ¿ya? Entonces hemos avanzado en dos, que es cómo nos gusta que nos traten, con aprecio, como explicaba Juan Pablo, con aliento y una pieza elemental o una actitud elemental también es que nosotros, al darnos cuenta lo vulnerable y lo imperfecto que somos, nos gusta también que nos den o nos traten con una actitud perdonadora, ¿ya? De que podamos desarrollarnos en un ambiente o en una comunidad donde sepamos de que cuando nos equivoquemos o cuando erremos, se nos va a tratar con perdón. ¿Por qué? Porque a uno cuando es humilde se da cuenta de que no está exento de equivocarse, ¿ya? Y así como a mí de manera personal no es agradable pensar que me puedan señalar cuando yo me equivoco o de que me avergüencen cuando yo me equivoco, es lo que uno también busca tratar con las personas cuando se tiene estos impases, estos desaciertos y estos problemas que de alguna u otra manera traen conflictos, ¿ya? Una de las grandes tensiones que se maneja en el mundo de hoy es cuando nosotros no resolvemos conflictos, cuando no sacamos a luz lo que nos está ocurriendo, lo que nos está pasando y de esas preguntas que quizás quisiéramos realizarle a esa persona que nos dañó, que nos perjudicó o que sin querer nos produjo una herida, poder tratarla con el Señor y poder decirle, mira, a mí me pasó esto, yo experimenté esto, y poder generar la actitud de perdonar, ¿ya? A veces hay personas que nos pueden dañar y, y ni siquiera se dieron cuenta de que lo habían hecho, ¿ya? Pero en nuestro corazón se generó algo. Por lo tanto, para tener un liderazgo con una buena relación con los otros, debemos aplicar este mandato que Dios nos da de poder perdonar aunque sea de una manera unilateral, ¿ya? No necesariamente que los otros puedan responder o esperar que nos pidan perdón, sino que uno también debe perdonar. Y creo que en cada experiencia personal, este tema del perdón no siempre es algo fácil, ¿ya? No siempre es algo que se pueda digerir de una manera rápida, sino que también requiere un proceso. Y creo que el primer proceso, uno de los primeros pasos que debemos dar para poder perdonar a la gente y esperar que la gente nos perdone, es reconocer de manera personal lo que nos ha producido algún daño, ya lo que nos ha producido quizás alguna fricción en nuestro corazón, en nuestras relaciones interpersonales y decidirte que yo elijo poder dejar ese mal rato, esa mala experiencia a las plantas del Señor por medio de esa oración personal que uno tiene y generar instancias donde yo de manera simbólica pueda buscar una paz con aquel que tuve un impas, suena un poco lógico, pero también con esas personas que quizás a través de nuestra vida nos han producido algún daño y pareciera que todavía está ahí gatillando, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces es fácil amar a los que nos aman,
A veces es fácil llevarnos bien con aquellos que no nos producen daño, pero miremos el ejemplo de Jesús, de que Él cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo ahí entregando su vida, Él estuvo dispuesto a decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, en una actitud de cubrir, de poder saldar deudas, de poder tener paz con uno mismo, tener paz de parte de Dios hacia nosotros y poder de alguna otra manera dejar y alejar que en nuestro corazón se pueda anidar algún tipo de resentimiento, de rencor, de amargura, ¿ya? Que la amargura es un veneno en nuestro corazón, en nuestra esencia, que no nos va a permitir tener relaciones saludables. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no perdonamos algún tema puntual del pasado, eso se va a arrastrar en nuestras relaciones presentes. Y si pretendemos liderar de una buena manera, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral o a nivel eclesiástico, tenemos que aprender a sanar los temas que quizás puedan estar ahí pendientes, ¿ya? Yo te invito a que en este punto puedas tú em, ser sincero con Dios, ser sincero contigo mismo y poder saber qué cosas hay que sanar, qué cosas hay que confesar para poder tener paz en tu corazón, tener paz en tus pensamientos y poder así, desde esa restauración o desde esa sanidad, poder abarcar buenas relaciones con nuestro entorno, ¿ya? Para reforzar esta idea, busquemos el libro de Lucas, capítulo 23, ¿ya? Si hay alguien que me pudiese ayudar ahí. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 23, verso 34. ¿Ya? Verso 34. ¿Alguien le gustaría leerlo, por fin? Acá, Chelita, Ya, Dani, gracias. dijo el verso 34. ¿Sí? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Ya. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿ya? Cuando estaba en la cruz, solamente Jesús no dijo, no solamente, perdón, dijo palabras, sino que lo accionó con su sacrificio al morir no solamente por los de aquella temporada, de aquella década, sino que también por la humanidad que creería a través después de los apóstoles y del trabajo de la iglesia. Eh, Tenemos que perdonar, es un mandato que Dios nos da para poder tener buenas relaciones, ¿ya? A veces cuando uno tiene experiencias un poco traumáticas, ya sea con nuestros padres, con algún hombre o con alguna mujer o con una mamá abusiva, o con un hermano, una hermana, o un vecino, o un compañero de trabajo, o un compañero de escolar que fue abusivo o fue peyorativo con nosotros, provoca heridas que nos impiden relacionarnos con los otros. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar en nuestra, por decir así, autoevaluación, que si hay cosas que necesitamos poner en paz, no lo posterguemos, démosle prioridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque estar en paz con uno mismo, estar en paz con Dios, nos va a permitir tener una relación sana con los otros y no vamos a estar dañando a todas las personas que se nos puedan estar acercando, ¿ya? Porque a veces no vienen con malas intenciones, pero uno tiene anticuerpos hacia alguna actitud predeterminada o hacia algún gesto y eso se va a mostrar cuando uno reacciona de manera explosiva o de manera defensiva frente a un evento puntual, ¿ya? Y cuando reaccionamos así es porque quizá hay una señal de que hay que tratarlo, ¿ya? Y tratarlo me refiero a poder
tener una conversación sincera con Dios y buscar que Él pueda ayudarnos a nosotros perdonar al otro, aunque el otro no genere ninguna señal, pero uno tener la libertad de decir yo quiero ser libre y tener buenas relaciones con los demás. ¿Ya? Así que ahí vamos con la tercera actitud. Gracias, Marce. Bueno, ese verso que leyó Danitza, si nosotros le tomamos la profundidad dentro del contexto que tiene, nos daremos cuenta que el perdón es un tema central en la enseñanza cristiana. O sea, si Jesús perdonó en un contexto donde estaba siendo ridiculizado, donde estaba siendo maltratado, es donde realmente qué nos queda a nosotros cuando Él nos dice que debemos perdonar. O sea, también es un mandamiento. Entonces al final, nosotros sí podemos y debemos perdonar, aunque muchas veces nuestros ofensores o nuestro ofensor, ofensora o ofensores no nos hayan pedido perdón. Ahora, cuando vemos que Jesús verbaliza quizás este sentido, el sentido de su venida, porque el sentido de la venida de Jesús a la tierra fue para perdonar los pecados, o sea, para salvar a la humanidad del pecado. O sea, que el ser humano pueda encontrar el perdón. Por lo tanto, después nosotros podemos ver, Marce, ahí en Hechos, como el primero en imitar esta enseñanza de Jesús fue el mismo Esteban cuando está siendo apiedrado ahí en un contexto donde empieza la persecución y él en oración, él dice, Señor, te entrego mi espíritu y por favor no tomes en cuenta este pecado de esta gente. Entonces al final, sin duda que es un gran desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque perdonar tiene que ver con dejar ir, perdonar tiene que ver con soltar. ¿Y qué es lo que pasa? Que tal como decías tú, si yo no suelto, si yo no dejo ir aquella ofensa, en el fondo lo que va a dañar es mi pensamiento, va a dañar mi vida, va a dañar mi corazón y ojo, va a dañar mi salud, porque la escritura nos muestra que cuando albergamos angustia, resentimiento, ira en nosotros, eso enferma el cuerpo. Es más, está comprobado científicamente de que se pueden multiplicar las células cancerígenas cuando tú y yo en nuestro corazón albergamos emociones tóxicas. O sea, nuestro cuerpo comienza a enfermarse. Por eso es que también, en contraste de eso, dice la escritura que el corazón alegre hermosea el rostro, trae medicina a nuestros huesos. Por eso es que pidámosle al Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayude a caminar con una actitud perdonadora, porque lo contrario al perdón es venganza. Lo contrario al perdón es amarrarte y agarrarte de cualquier emoción tóxica que va a dañar tu relación, mi relación con el Señor y por supuesto la relación también entre la iglesia. Somos una iglesia que debe seguir transmitiendo el mensaje de que en Jesús hay reconciliación, de que en Jesús hay perdón, pero a la vez también verlo demostrado nosotros cuando nos relacionamos entre nosotros o cuando quizás nos relacionamos en los distintos contextos en los cuales tú estás compartiendo o yo estoy compartiendo fuera de la iglesia en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque este es un aspecto que también debe formar parte de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ser perdonados, también perdonemos. Lo otro, el número 4, el penúltimo, es que creo que todos nosotros queremos que los demás nos escuchen. ¿A cuánto le gusta que le escuchen? Creo que a todos nosotros nos gusta que nos escuchen. Y resulta que existe una gran diferencia entre oír a las personas y escucharles. Y créanme que es un desafío también a mi vida,
y yo lucho constantemente con este aspecto de poder escuchar, porque muchas veces nosotros a veces cuando estamos relacionándonos con personas y personas nos quieren decir algo, a veces las dejamos hablar un poquito y ya luego empezamos a hablar, uno empieza a hablar uno, y finalmente uno termina hablando y al final no escuchamos que es de pronto el motivo por el cual quizás alguien se ha acercado a nosotros. ¿M? Entonces, escuchar significa realmente querer oír. Escuchar significa poder centrar toda nuestra atención en las palabras de la otra persona, en el tono de la otra persona, en el lenguaje corporal que la otra persona está teniendo, en poder ver a través de su expresión los sentimientos que están existiendo en su vida. O sea, cuando nosotros escuchamos, qué importante es saber, mis queridos, que esto va más allá de oír. Es increíble. ¿Por qué? Porque solamente, lo hemos dicho en más de alguna ocasión, lo entendido dice que nosotros con palabras solamente comunicamos el 7% y el resto es con, con el tono, a veces con el lenguaje corporal, los gestos, con el contacto visual. O sea, cuando nosotros nos comunicamos o cuando escuchamos, qué importante es considerar desde prestar el oído hasta la postura que tenemos, los tiempos que tenemos que hacer silencios, que pueda existir una atención plena en el otro. De pronto es bueno ir parafraseando, es decir, te entiendo. Sí, te escucho. ¿Esto es lo que tú me quieres decir? A veces reforzar positivamente con un gracias por compartirme lo que te estoy escuchando. Son aspectos claves para escuchar o de pronto quizás tener preguntas abiertas, como que, ¿qué ocurrió después? No preguntas cerradas que te respondan con un sí o un no. Ahí es donde los demás o las personas a las cuales tú estás escuchando se van a dar cuenta que tú estás prestando atención, tú estás concentrado, estás interesado en lo que te está diciendo y eso va a generar un nivel de confianza que la gente se va a abrir. Y recuerda que cuando personas se acercan a nosotros para contarnos algo, eso terapéuticamente es sanador, ayuda, y a veces no necesitamos tener grandes palabras de sabiduría para entregar al otro, simplemente darnos el tiempo para escuchar, para poner toda nuestra atención, y eso ya va a ser muy sanador. Pero claro, estamos en la era de la vida rápida, de que todo es a prisa, que a veces no queremos escuchar. A veces no queremos atender, no estamos dispuestos a que la otra persona, no sé, nos busque para escucharlas, pero a veces nosotros sí queremos ser escuchados, pero muy a menudo sí queremos o demandamos que los demás nos escuchen o nos presten a nosotros atención, pero nosotros no queremos comprender plenamente el mensaje de las otras personas porque probablemente a veces cuando nos están hablando hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que de pronto no, nos apresuran y nos cruzamos de brazos y miramos alrededor y a veces sin querer le estamos entregando nosotros un mensaje a la otra persona de que ya nos tenemos que ir o de que andamos apurados. Entonces, son cosas prácticas, son cosas probablemente sencillas, pero que son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque creo que nosotros también queremos ser escuchados.
Creo que cuando nosotros queremos hablar, queremos que los demás nos escuchen, pero hagamos también el ejercicio de escuchar a otros, de darnos el tiempo, de que los demás quieran conectar con nosotros para, por supuesto, para escucharles y también ayudarles en lo que probablemente puedan necesitar. ¿Mm? Así que pasamos a la última forma en la que quizás nosotros deseamos que los demás nos traten, pero que nosotros primero debemos tratar con ellos. Marci. Y este punto está muy relacionado, gente linda, con el que Pablo acaba de expresar, que es el escuchar, que tiene que ver con la comunicación. Porque este último punto creemos que es muy elemental y necesario, que también nosotros buscamos al relacionarnos con una persona, ya sea laboral, familiar, es que nos comprendan, ¿ya? Que puedan ser capaces los otros de entender cuál es la motivación y realmente saber cuáles son las intenciones que uno tiene. Y la comprensión es el resultado de una buena comunicación. O sea, si yo logro comunicar bien lo que estoy haciendo, mi entorno me va a comprender. Pongámonos en el escenario de una casa, de un hogar. Si yo logro comunicar de manera efectiva que, por ejemplo, las reglas o las normas que yo les doy a mis hijos tienen una finalidad de protección, mis hijos o nuestros hijos van a comprender que lo que uno está haciendo es por amor, es por protección, no por control. Si, por ejemplo, en alguna familia uno de los padres o uno de los cónyuges necesita, no sé, pues, ausentarse de un evento puntual, ¿ya? Cuando lo comunicamos de una manera efectiva, vamos a lograr la comprensión y no la queja del otro. ¿Ya? De repente en una familia los horarios laborales a veces son muy extensos, a veces son muy como diferentes a lo que la mayoría hace. Por ejemplo, hay trabajos que son por turnos, hay trabajos que quizás se extienden en sus horarios, pero cuando hay una buena comunicación de poder decir, mira, yo voy a salir a trabajar por esta razón, y tengo que hacer esto porque va a traer este beneficio o porque es la manera en que yo lo voy a realizar, si yo logro comprender que ese trabajo o esa labor tiene una finalidad de bien familiar, yo voy a ser capaz de soportar o de vivir el momento que quizás se me hace un poco difícil. ¿Me entienden? Cuando yo como líder o yo como persona logro comprender que las personas que se están acercando a la iglesia no es gente que viene de una manera eclesiástica, sino que viene quizá de una adicción, de un divorcio, de un abuso, de desajustes quizás familiares, de problemas económicos. Si yo logro comprender que su venida a la iglesia no es para creerse como un bueno, una buena mujer, sino para restaurar su vida, yo voy a lograr liderar con él o liderar con ella de manera efectiva. ¿Me entienden? Cuando nosotros comprendemos como iglesia que estamos para alcanzar a otros, de abrazar sin discriminar, yo voy a lograr liderar de buena manera de forma transversal y no solamente algún tipo de personas que se me son de fácil acceso o de fácil relación. ¿Por qué? Porque logro comprender a través del mensaje que Dios me da, que me dice que yo he sido puesto para poder abrazar al débil, al pobre, al quebrantado y aquel que quizás está viviendo un momento de luto, ¿ya? O de dolor, o de pérdida, o de frustración, o de limitación. Comprender, comprender que yo me puedo de repente equivocar en algunas opiniones, pero comprender de que hay una motivación de amor y de restauración y de inclusión.
Todo eso nos permite saber de que de alguna u otra forma la gente que llega o nuestra familia o nuestro entorno más cercano va a comprender que mi motivación está basada en un principio que la Biblia a mí me enseña. Y cuando yo cada vez me acerco y me alineo más al modelo que Dios a nosotros nos enseña en nuestras conductas, nuestro entorno, ya sea desde lo micro a lo macro, va a ser capaz de entender que lo que estamos haciendo es motivado por una inspiración o por un objetivo esperanzador como es el hacer iglesia, ¿ya? Algo muy sencillo. Cuando de repente nosotros en nuestros encuentros levantamos una ofrenda o pedimos si alguien quiere ofrendar, si nosotros como iglesia comunicamos de manera clara que esos recursos tienen una finalidad amplia y transversal, la iglesia o aquellos que vienen van a actuar de manera generosa porque hay una comunicación efectiva de lo que hacemos con esos recursos. Si no hay una buena comunicación, la comprensión que los otros pueden tener es de crítica o de distorsión, ¿ya? Entonces, aquí lo que queremos enfatizar, que para poder liderar nosotros cualquier tipo de grupo o de roles que nosotros necesitamos poder potencializar, considerar estas 5 actitudes o estas 5 maneras de decidir cómo yo voy a tratar al otro, van a ser clave para que tu vida y tu ministerio y el servicio y el llamado que Dios ha tenido para ti pueda fructificar y puedas liderar de una manera fructífera, efectiva y a la manera de Cristo, ¿ya? Porque este liderazgo no es como la mayoría del sistema lo hace, sino que estamos buscando un liderazgo al modelo de Cristo. Y Cristo mostró estas cosas, ¿ya? Mostró aprecio, mostró aliento, mostró perdón, mostró una escucha activa y mostró una comprensión porque él siempre entendió que la gente necesitaba del Evangelio, que la gente necesitaba conectar con Dios, no que la gente necesitaba estar en un buen estado para acercarse a Dios, sino que Él era el medio. Entonces, como iglesia y como líder, tenemos que reafirmar estos principios, esta manera, y así poder lograr desarrollarnos de manera fructífera. ¿Ya? Pablito. Ok, Marce, el último punto yo también lo conectaría con el tema de la empatía, el Mm, comprender. Los demás quieren que yo, o sea, yo quiero que los demás me comprendan, o que alguien me comprenda, o sea, que sea empático conmigo. Básicamente la empatía, que se pongan en los zapatos del otro, sin, ujú, o que me escuchen o que me atiendan sin un juicio. Sin un mm, juicio, que me escuchen para comprenderme y no para evaluarme, no mm, para estar quizás juzgando mis palabras o lo que estoy diciendo. Entonces, al final, claro, creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, claramente la empatía lo que hace es cuando tenemos o Poner desarrollamos aplausos. la capacidad, claro, de ponernos en los zapatos del otro, lo que crea, como bien dijiste tú, lazos, pero lazos fuertes, creo yo. Lazo fuerte, mejora la comunicación y por supuesto también fomenta lo que es la compasión, porque muchas veces cuando tú estás inspirando a otro una confianza, porque eres empático, la verdad que las personas van a venir a ti porque saben que te pueden contar cualquier cosa y tú no las vas a estar mirando o no vas a estar haciendo un juicio de valor o no vas a estar haciendo Mm, un prejuicio, levantando un prejuicio o juzgando lo que te están contando. No le vas a estar esperando, no, espérate que me toque hablarte para enrostrarte y tirarte 500 versículos frente a esa actitud que estás teniendo, ¿cachai? Entonces yo creo que el tema de la empatía asociado a la comprensión es una característica también muy, muy importante porque va a generar de una u otra manera también una comunicación fuerte entre las personas. Y si nosotros queremos que la gente sea empático con nosotros, bueno, también seamos nosotros con ellos o con los demás.
o comprendamos a los demás sin el ánimo de poder Señalar. enjuiciarlos o evaluarlos, etcétera. Por favor, quisiéramos algún comentario, quisiéramos escuchar alguna pregunta. Queremos dar para unas 3 preguntas, o 2 preguntas y un comentario, y luego cerramos este espacio. Esperamos, por supuesto, habernos dado a entender con lo que hemos Mm, querido, compartir con Marce, que creemos que es muy, muy importante, porque claramente si hay alguien que nos modeló esto, fue Cristo, con mm, su gracia, y que sin duda esa gracia que Él nos mostró es la que nosotros también estamos llamados a tener. mm. ¿Existe alguna pregunta? ¿Existe algún comentario? Por favor, háganlo o háganla nomás sin reserva y, y por supuesto le estaremos escuchando. Les vamos a escuchar no para enjuiciar, no para juzgar, sino para compartir como un valor agregado a lo que quizás hemos querido compartir en esta hora. ¿Sí? ¿No hay? A mí me ¿Hay? gusta. A mí Carito, me gusta. Hola, ócale, ¿cómo te están? escuchamos. Bien, qué bueno verte conectada. Gracias. Miren, yo me gustó mucho lo que hoy día nos enseñaron, pastor. Les quiero agradecer mucho. Me hace mucho sentido la parte del perdón, porque a mí en lo personal, por ejemplo, en la empatía, yo como que no tengo problema, como que me siento, de hecho, soy una persona súper, hiper empática, pero, Ya. pero soy como que me cuesta olvidar cuando me han hecho daño, entonces como que Mm, soy como resentida, entonces esa parte del perdón. em, y lo del versículo, de que si uno cuando no perdona y alberga resentimiento, uno se enferma. Y yo lo he mm, vivido en carne propia. Así es que un consejo para todos, que, que hay que perdonar, que hay que ser como los niños, olvidarse pronto del daño que las personas nos pueden hacer, porque somos todos muy, muy imperfectos, muy finitos y hay que perdonar siempre, como dice el Señor, mm, 70 veces 7. Es súper difícil, mm. es súper difícil y duele, pero es medicina, es lo mejor para nosotros, para nuestra salud. Eso, gracias. Gracias, Carito, por tu comentario. Quizás lo que podría añadir a lo que tú decías es que probablemente em, practicar el perdón no necesariamente tiene que ver con olvidar, ¿ya? No necesariamente, pero sí con recordar sin dolor. Entonces, en ese proceso va a ser muy, muy importante el Espíritu Santo, y por eso vino el Espíritu Santo al creyente, porque lo que nosotros por nuestros propios medios humanos no podemos hacer, el Espíritu Santo sí lo puede hacer, porque el Espíritu Santo también estaba ahí en Jesús cuando Jesús estaba siendo crucificado o estaba en esa cruz, y él entregó y soltó esa palabra poderosa, que fue una de las 7 palabras poderosas que el Señor soltó estando ahí en la cruz. Inclusive tenía a su alrededor 2 desconocidos y a uno también lo perdonó, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, solamente añadir eso, que no necesariamente vas a olvidar al ofensor o al que te ofendió, o la persona con la cual tuviste ese conflicto, pero sí que el Espíritu Santo pueda ayudar para soltar, para dejar ir. Por supuesto que no es fácil, siempre va a ser más fácil decirlo, pero de que se puede, se puede.
pero con el Espíritu Santo, y para eso vino, para hacer real la verdad de Dios en nuestra vida. Y si Jesús pudo, porque estaba la presencia del Espíritu ahí en él, cuánto más también nosotros. ¿Mm? Muchas gracias ahí, Carito. Nico. Pablito, eh, bueno, súper bueno el tema que comparten, útil respecto al perdón. Tengo una pregunta que tengo medio resuelta, pero igual siempre me gusta escucharlo a ustedes. Tú tienes ahí en uno de tus brazos la palabra eh, inofendible, Te- gracias. Perdón. ah, Ah, no, pensé que era Tetelestai, Tetelestai, no. que fue otra de Sí, las palabras que Jesús entregó también. sí. Al, al lado del león por ahí tenés el inofendible. Sí, claro, Ahí, ese mismo. ahí. Eh, ya, mira, lo que pasa es que, claro, con respecto al perdón ahí, eh, lo que yo delante comentaba, a veces cuando uno perdona, sí te sientes liberado, porque andar con el rencor ahí, con el no poder ver a esa persona, siempre va a ser como una mochila extra, y siempre se recomienda perdonar simplemente para soltar, y eso está bueno, de hecho es un ejercicio, y creo que el Señor, si bien la Biblia no es un libro de psicología, trae consejos prácticos de psicología. Cuando uno dice perdonar, claro, definitivamente se libera el alma. Pero yo veo que en el pensamiento social y a veces en las redes sociales está como harto esa idea de que perdona para que te liberes. Pero cuando el Señor a nosotros no nos perdonó para sentirse libre Él, ni para ser una especie de sentirse como una persona liviana, sino nos perdonó en misericordia. Entonces, eh, eso es lo que pienso. O sea, a veces si lo dejamos solamente con ese rincón, o en ese rincón el perdón, siento que puede quedar como muy perdonar para encontrar algo valioso o algo bueno. Ya, o sea, está bien, pero creo que se tiene que complementar por entregar la misericordia, dar de gracias lo que gracias hemos recibido. Eso es lo que pienso con respecto al perdón, que no solamente hay que pensar en sentirme libre, sino realmente aplicar la misericordia de Dios hacia la persona. Y ahí es donde me acuerdo de tu tatuaje, JP, eh, porque es difícil ser inofendible. ¿Ya? Y ahí va mi pregunta. ¿Es algo que se tiene que entrenar? ¿Es algo que es meramente gracia? Eh, ¿Rendirse al Señor? ¿Qué opinas al respecto de eso? Esa es mi pregunta. No sé si son como dos preguntas en una, pero por ahí va. Gracias, Nico. Gracias por tu comentario y también, por supuesto, por añadir ahí riqueza a lo que hemos estado compartiendo con respecto al tema del perdón. Mira, si bien es cierto, el Señor, el Señor cuando aparece y Él habló, nos enseñó del perdón, fue porque era el propósito con el cual Él vino. Él vino, ¿para qué? Para salvar a la humanidad, para salvar a la humanidad o para que la humanidad pueda tener la oportunidad en este caso, de reconciliarse con Dios, independiente de que quizás ambas partes estuvieran de acuerdo o no. Simplemente él actuó. Ahora, yo creo que en el tema de lo que es ser inofendible, creo que es un 50 y 50. Es un 50 y 50. Hay cosas que tienen que ver con lo sobrenatural, lo que decía yo, el Espíritu Santo viene y también se posa en Jesús para que Él pudiese llevar a cabo el propósito, el plan de Dios. Entonces, creo que cuando se trata de ser inofendible, decir, soy yo el que determina qué me va a ofender y qué no me va a ofender, creo yo que ese es un ejercicio que tiene que ver con mantener una relación con el Espíritu Santo, que es el que vino para ayudarnos y llevar nuestra vida a toda verdad. Y podríamos quizás hablar de toda verdad como la palabra de Dios, que la palabra de Dios que es verdad te hace libre o nos hace libre de inclusive a veces algún dolor, alguna resentimiento o alguna emoción tóxica que pueda haber afectado algo que me hicieron.
Pero creo yo que nosotros debemos también, en lo personal, en lo que respecta a nuestra parte, ser intencionales en eso. Eh, entonces, una parte la hace Dios y esa la tenemos clara que Él ya la hace a partir de nosotros mantener una fresca relación con Él. Pero otra parte tiene que ser mi actuar. Si hay algo, por ejemplo, si en este caso, a veces yo digo, en lugar de sacarte eso, es decir, focalizarte en ese resentimiento, focalizarte en esa angustia, en ese dolor, en esa ofensa que estoy teniendo, prefiero focalizarme en el amor, prefiero focalizarme en sacar y a veces sustituyendo porque a veces tienes que sustituir y probablemente si estás viendo al ofensor, por ejemplo, no, a este loco no lo saludo más, a esta persona no la saludo más, no, esta persona me está dañando, ni siquiera la voy a abrazar. En el fondo hago la inversa. Yo comienzo a abrazar, yo soy capaz de soltar una bendición sobre esa persona con el propósito de que el resto de la obra en mi interior la realice el Espíritu Santo, como para poder reemplazar reemplazar y obviamente ir liberándome de esa ofensa o de ese daño. Entonces, creo yo que es 50 y 50 ahora, pero no podemos creer que nosotros en algún momento nos vamos a graduar de ser inofendible para el resto de la vida. Creo que eso está ligado al tema de ser discípulo del Señor. Cosas a las cuales constantemente me tengo que seguir negando, cosas a las cuales tengo que seguir tomando mi cruz y cosas que tienen que ver con perseverancia. Entonces, entonces creo yo que es algo que se debe seguir trabajando en la medida en que también en otras áreas estamos creciendo. No sé, Marce, si tienes algo que añadir ahí también a eso que yo respondo. Sí, sabes que cuando hacíamos énfasis a esto, Dios nos dice que no es que uno vaya a nunca dejar de perdonar, sino todo lo contrario. La Biblia a nosotros nos dice que vamos a ser abusados, que vamos a ser calumniados, que vamos a recibir muchos momentos difíciles, y es por eso que tenemos el recurso del perdón, porque constantemente, o sea, imagínate los niños hoy día en los colegios donde muchos de repente viven bullying en el ambiente familiar. ¿Cuántas veces quizá nos sentimos ofendidos en el mismo trabajo? O sea, no estamos exentos de vivir esa emoción, de que nos fallen, de que nos decepcionen. Pero ahí está el recurso del perdón. Recuerdo yo cuando mi mamá falleció, en nuestro entorno de familia, las cosas no estaban muy afiatadas y yo a uno de mis hermanos le decía, él me decía, es que yo no lo voy a perdonar a él por mi papá. No puedo, no puedo. Y yo le decía, es que tú tienes dos opciones, o te quedas resentido o escoges perdonar. Y yo le dije, yo no desconozco los desaciertos y las cosas que a mí me dañaron, pero en el cristianismo uno escoge perdonar. Entonces yo creo que lo inofendible, no sé si podría decir esto, va relacionado con la aplicación constante del perdón, no como a una cosa de que no me afecta nada, sino a una aplicación constante del perdón que no te atrapa el rencor, no te Con atrapa, dejar no te ir, deja, como decíamos. claro, Yo dejo ir esto, yo no te suelto esto. encapsula, ¿me entiendes? Mm. Porque creo que de repente uno tiene una buena relación con uno como ser humano, procura tener una buena relación con los demás, pero en algún momento los otros hicieron un comentario desasertivo, tú no te esperabas esa reacción de una persona y te provocó dolor, te provocó decepción, te provocó llanto, te dolió. Entonces ahí es donde está el perdón, de poder decir, ya, yo uso esta herramienta, que creo que también es muy loable decir, afuera lo ven, yo suelto, pero yo creo que aquellos que hemos encontrado el perdón en Cristo, podemos decir que perdonamos
a los otros. Yo creo que un corazón que no ha sido permeado por el Señor, con dificultad puede decir, he superado algo o he perdonado sinceramente, porque humanamente no podemos perdonar con nuestra naturaleza caída. Necesitamos algo extraordinario y eso lo produce la salvación. Porque dime tú, ¿cómo tú puedes perdonar a alguien que te abusó? ¿Cómo tú puedes perdonar a, no sé, por un asesinato? ¿Cómo pudieron perdonar los primeros discípulos a los romanos y seguir cantando, amando al Señor, elevando un himno cuando veían cómo los lanzaban a los leones, cómo eran encendidos y cómo se veía el sufrimiento de todo? O sea, es solamente la parte divina que nos enseña realmente a perdonar y a mirar con otros ojos. Es lo que puedo aportar. Ok, muchas gracias, Marce. Esperamos haber respondido ahí lo que tenías ahí, Nico. Y parece que vi la mano de Isabel, que sería como la última pregunta o comentario, o de Manuel, no sé. Sí, es la Eh, mía, es la Manuel, mía, no ella, soy yo. ok, Manuel No, entonces. yo es un comentario más que nada. Dale nomás. Eh, es que la palabra me pegó al hueso, como se dice, porque eso de perdonar, yo tenía unos problemitas que no los podía solucionar, que vivía con el bichito adentro y esa cuestión, y de un momento a otro se desapareció todo eso. Entonces, pero todo es gracias a ella, porque ella es la que estaba firme en sus cosas y el que estaba equivocado, yo estaba equivocado. Entonces, mirando las cosas para atrás, yo decía que no, yo no tenía nada. Yo siempre me desquitaba con ella, o sea, le cargaba a ella la culpa. A veces estaba trabajando ya, usted sabe que uno trabaja callado y se le empieza a meter el bicho en la cabeza y uno después es como el que va a pedir prestado plata. Es como decir, por ejemplo, es por poner un ejemplo, ¿me prestará 10 lucas? No, no me las va a prestar. Y después me las prestará y después tanto, dale, llega allá, ¿sabes qué? Guárdate la plata si ni la necesito. Es lo mismo me pasaba con ella. Llegaba enojado acá a la casa y no sabía por qué. Entonces me miraba a la cara nomás y me cambiaba el chip. Entonces yo le miraba a la cara y decía, bueno, ¿por qué te enojas? Pero si basta mirarte a ti nomás. Entonces eso. Y de ahora, por ejemplo, como un mes más o menos. No, pero ya, un mes, que ha sido maravilloso, lo hemos llevado súper bien. La gloria es para Dios. Sí, me cambió la vida. De hecho, yo ya, los bichitos esos que andan, los que se, ¿cómo se llama cuando dices tú? Los pájaros. Los pájaros ya no se paran, No hacen nido. no hacen ni porque estoy quedando hasta pelado. Así que eso, agradecer la palabra porque me pegó, pero así justo. ¿Mm? Ujú. Y Ok, gracias por la empatía que tienen ustedes con todos nosotros. ok, Manuel, gracias. Gracias por compartir tu experiencia, tu honestidad. Y sin duda que la escritura nos muestra muchas herramientas que nosotros debemos usar y practicar. ¿Para qué? Para estar atentos a las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque como dices tú, a veces estamos trabajando, a veces estamos haciendo cosas, pero el enemigo sigue tirando los dardos a la mente, sigue tirando los dardos y los va a seguir tirando. Sin embargo, la escritura nos muestra, ahí puedes leer después junto a Isabel Efesios 6 del día en adelante y vas a dar cuenta cómo Pablo de una manera asombrosa ahí habla acerca de la armadura que el cristiano tiene, la armadura para poder hacer frente a las acechanzas del maligno que está
siempre ahí buscando tirar saetas a la mente, porque es la mente el campo de batalla. Y muchas veces cuando a veces nos encontramos medio vulnerables o sensibles, a veces podemos atender a esos pensamientos, estos se anidan y esos generan los conflictos, las tensiones, los problemas. Entonces, bien, el apóstol Pablo lo dijo, fortalécete y fortalécete en el poder de la fuerza que da el Señor. Y para eso tenemos ahí muchas herramientas para protegernos, porque cada día es una lucha constante, es una lucha constante que vamos a tener. Y sabes, con esto terminamos. En la vida, nosotros somos los que determinamos si vemos a las personas como enemigos o las vemos como aliados. Si vemos a las personas y estamos mirando a todas las personas como enemigos, entonces todos los días los vamos a vivir como un campo de batalla donde hay que luchar, donde tengo que defender mi territorio y todo eso. Pero cuando nosotros miramos con la perspectiva de ver a otros como aliados, entonces eso nos va a permitir a nosotros y nos va a ayudar a descubrir el potencial que cada uno de nosotros puede tener. Porque tú tienes potencial, tu esposa tiene potencial, en la iglesia todas las personas tienen potencial. Y la idea de hacer iglesia es que nosotros nos veamos siempre como aliados y no como enemigos para guerrear, que hay que derribar, que hay que sacarlos del camino. No, somos la iglesia del Señor, un equipo de aliados donde queremos que cada uno pueda traer sus habilidades, dones, talentos. ¿Para qué? Para hacer de la iglesia en esta generación, en este tiempo, poder hacer un avivamiento que pueda transformar la vida de las personas. ¿Mm? Así que ánimo en todo, mi querido ahí Manuel, estamos para servir y por supuesto también iglesia, gracias por las preguntas, los comentarios. Leo ahí cuando dice Anitza, la palabra de Dios siempre nos llevará a tener cambios y buenas actitudes. Todos estamos en el camino de aprendizaje. Así es, así es. La verdad que la palabra de Dios es el consejo que permanece para siempre. Por eso vale la pena atender, aprender y seguir desaprendiendo para seguir aprendiendo. El comentario que hizo en el chat el Michael no lo entiendo. Así que después si no, me mandas un audio, quizás Michael lo podré comprender para entender la idea que querías compartir. Mis queridos, ¿les parece que cerremos este espacio orando y dando gracias al Señor y que el Espíritu Santo nos siga ayudando a desarrollar un liderazgo potente? Y ese liderazgo también considera el trato con las personas, que es algo muy importante. Padre, en esta noche queremos darte gracias. Gracias por este espacio, por este tiempo, por esta plataforma. Te damos gracias porque el Espíritu Santo nos sigue educando, nos sigue enseñando. Estamos en la escuela de Jesucristo y creemos que en la escuela de Jesucristo nunca nos vamos a graduar porque el discipulado tiene que ver con un estilo de vida que dura hasta que nos encontremos contigo. Y qué hermoso es saber que estás interesado, Señor, en seguir edificando en cada uno de nosotros un hombre y una mujer de Dios que no tan solo nos beneficie a nosotros, sino que sea bendición a esta generación, que sea bendición, una bendición a esta sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad necesita urgente agentes de cambio, gente de luz, gente que sea realmente la sal de la tierra, es decir, preservar a la sociedad que se está descomponiendo producto del pecado, del egoísmo y de todas esas formas de pecado que dañan la vida del ser humano. Oramos en esta hora, Señor, por la iglesia y que todo lo que hemos compartido, que el Espíritu Santo lo siga haciendo vida en nosotros. Enséñanos, Espíritu Santo, cada día a tener un buen trato con las personas, considerando ese sencillo mandamiento, pero a la vez poderoso, que nos enseña a que nosotros debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Te damos gracias, Padre, por esta conexión y a continuación cerramos con los avisos y con todo lo que pueda quedar para este tiempo. A ti todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos. Les envío un gran abrazo.
bastantes bendiciones y Nico, te dejo a ti.